Bienvenidos a la cabaña de la bruja. Hoy viajaremos a una ciudad envuelta en niebla, alquimia y misterio. Praga. Entre sus calles empedradas se susurra una leyenda oscura. La historia de una criatura hecha de barro que cobró vida para proteger a los inocentes, pero que terminó convirtiéndose en una amenaza. Prepárate para conocer el inquietante relato del Golem de Praga, una historia donde la fe, el miedo y la magia se entrelazan como sombras al anochecer. La leyenda se sitúa a finales del siglo XVI, cuando el emperador Rodolfo II trasladó su corte a Praga. Era una época marcada por la superstición, los rumores y el odio religioso. En aquellos años, la comunidad judía fue acusada falsamente de un crimen terrible, la desaparición de un niño cristiano. Este tipo de acusaciones, conocidas como libelos de sangre, habían perseguido a los judíos durante siglos. El pueblo exigía castigo, y la amenaza de expulsión o muerte se cernía sobre ellos como una nube negra. Ante este peligro, un sabio rabino llamado Judá Leví ben Betzalel, conocido como Rabbi Lov, decidió intervenir. Según la tradición, una noche tuvo un sueño revelador. Una voz divina le ordenaba crear un ser protector, un golem, una criatura formada de barro y animada por la palabra sagrada. No era un acto de soberbia, sino un intento desesperado por salvar a su pueblo de la injusticia y la violencia. Rabbi Lev pidió ayuda a dos rabinos amigos y juntos caminaron hasta la orilla del río Beltava. Allí moldearon una figura humana con el lodo del río, brazos, piernas y un rostro sin expresión. Los dos rabinos rodearon la figura 7 veces mientras recitaban antiguos encantamientos. El barro comenzó a tornarse rojizo, como si estuviera al rojo vivo. Luego, Rabbi Lov lo rodeó otras 7 veces sosteniendo la Torá y pronunciando un versículo del Génesis que hablaba del aliento de vida. Finalmente, el rabino escribió en la frente del golem una palabra hebrea, Emet, que significa verdad. En ese instante, la criatura abrió los ojos. El hombre de barro se levantó, obediente y silencioso. No hablaba, no pensaba por sí mismo, pero poseía una fuerza extraordinaria. Había nacido el guardián de la comunidad judía, una figura temida y venerada al mismo tiempo. Rabbi Lov envió al golem a buscar al niño desaparecido. La criatura lo encontró oculto en el sótano de su propia casa. Durante el juicio público, el niño confesó que su padre lo había obligado a esconderse para provocar la condena de los judíos. Gracias al golem, la verdad salió a la luz y la comunidad fue salvada. Durante un tiempo, el guardián de barro se convirtió en símbolo de justicia y protección. Pero toda creación que desafía los límites humanos tiene un precio. Con el paso del tiempo, el golem comenzó a crecer de forma descontrolada. Su fuerza aumentó y también su furia. Se volvió violento e impredecible, atacando a quienes se cruzaban en su camino. Algunas versiones dicen que incluso llegó a matar inocentes. El protector se había convertido en monstruo. El miedo volvió a recorrer Praga, esta vez provocado por la misma criatura que había nacido para salvarla. Rabbi Lov comprendió que debía detenerlo. Tras obtener del emperador la promesa de que los judíos no serían perseguidos, se acercó al golem y borró la primera letra de la palabra Emet, escrita en su frente. La palabra pasó a ser Met, que significa muerte. En ese instante la criatura cayó al suelo, inerte, convertida de nuevo en barro. Según la leyenda, el cuerpo del golem fue escondido en el ático de la sinagoga Vieja Nueva, el templo judío más antiguo de Europa, aún en uso. Rabbi Lov ordenó que nadie subiera jamás a ese lugar. Algunos creen que el golem sigue allí, dormido, esperando ser despertado si el pueblo judío vuelve a estar en peligro. ¿Te está gustando esta historia sobre el golem? ¿Puede estar el golem rondando las calles oscuras de Praga? El novelista Dan Brown cree que sí. El escritor de superventas ha incluido la figura del golem en su último libro titulado El último secreto. Te lo recomendamos y podrás encontrar un enlace de compra en la descripción de este vídeo. Dan Brown ha elegido Praga como escenario de La última aventura, de Robert Langdon, el protagonista del Código Da Vinci, y en esta ocasión, además de toparse con el golem, profundizará en los misterios de la mente humana. No te pierdas esta aventura. El golem de Praga no es solo una historia de magia, es una advertencia sobre los límites del poder, sobre lo que ocurre cuando el miedo y la desesperación
nos llevan a crear algo que ya no podemos controlar. Es también un símbolo de resistencia frente a la injusticia y el odio. Y hasta aquí la historia del Golem de Praga, una de las leyendas más inquietantes de Europa. Si te ha gustado este viaje por el misterio, recuerda suscribirte a la Cabaña de la Bruja y activar la campanita para no perderte nuestros próximos relatos de magia, sombras y secretos antiguos. Yo te espero en el próximo video, donde otra historia oscura llamará a nuestra puerta.